En el año 6000 a.C. existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables. Por un lado la escritura, por otro los números, y desde luego elementos económicos indispensables, como ser el concepto de propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor. El antecedente más remoto de esta actividad es una tablilla de barro que actualmente se conserva en el Museo Semítico de Harvard, considerando como el testimonio contable más antiguo originario de Mesopotamia, donde años antes había desarrollado una civilización, llegando la actividad económica a tener gran importancia. Entre los años 5400 a 3200 a.C. se originaron los primeros vestigios de la organización bancaria, situada en el Templo Rojo de Babilonia, donde se recibían depósitos y ofrendas que se presentaban con intereses. Para el año 5000 a.C., en Grecia habían leyes que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros, con la finalidad de anotar las operaciones realizadas. Hacia el año 3623 a.C., en Egipto, los faraones tenían escribanos que, por órdenes superiores, anotaban las entradas y los gastos del soberano debidamente ordenados. Por el año 2100 a.C., Hammurabi, que reinaba en Babilonia, realizó la célebre codificación que lleva su nombre y en ella se menciona la práctica contable. Por el año 594 a.C., la legislación de Salomón establece jurídicamente que el Consejo nombrase por sorteo entre sus miembros 10 legistas para construir el Tribunal de Cuentas, destinado a encomendar a funcionarios diversos servicios administrativos que deberían rendir cuentas anualmente. Entre los años 356 al 323 a.C. se encontraba el periodo de apogeo del imperio de Alejandro Magno. El mercado de bienes creció de tal manera hasta cubrir la península báltica, Egipto y una gran parte de Asia Menor, originando ejercitar un adecuado control sobre las operaciones por medio de anotaciones. En Roma, las personas dedicadas a la actividad contable dejaron testimonio escrito de la ausencia de consulares, tablillas de marfil o de otro hueso animal de forma oblonga con inscripciones que muestran el nombre de algún esclavo o liberto, de su amo o patrón y la fecha, así como la anotación de spectavi, es decir, revisado por, como fehaciente testimonio del año 85 a.C. se encontraron unas tablillas que textualmente una de ellas decía, revisado por Coesero, esclavo de Fifanio, el 5 de octubre en el consulado de Lucio Sina y Ceneo Papiro. Con certeza se sabe que durante la República como del Imperio, la contabilidad fue llevada por plebeyos. En resumen, los romanos llevaron la contabilidad que constaba de dos libros, el Adversaria y el Codex. Entre los siglos 6 y 9 en Constantinopla se emite el solidus de oro con peso de 4.5 gramos, que se constituyó en la moneda más aceptada en todas las transacciones internacionales, permitiendo mediante esta medida homogénea la registración contable, razón por la cual no es raro que ciudades italianas alcanzaran un alto conocimiento y desarrollo máximo de la contabilidad. En 1157, Ansaldus Boilardus, notario genovés, repartió beneficios que arrojó una asociación comercial, distribución basada en el saldo de la cuenta de ingresos y egresos dividida en proporción a sus inversiones. Se conservan desde 1211 en Florencia. Las cuentas son llevadas por un comerciante florentino anónimo con características distintas para llevar los libros. El método peculiar que dio origen a la escuela florentina, donde los términos debe y haber van arriba uno al lado del otro en diferentes parágrafos cada cual. El célebre juego de libros utilizado por la Comuna de Genova se encuentran llevados haciendo uso de los clásicos términos debe y haber, utilizando cientos cruzados y llevando una cuenta de pérdidas y ganancias, la que resume el saldo de las operaciones suscitadas en la comuna. Del año 1327 se tienen noticias del primer auditor Maestri Rationali, cuya misión consistía en vigilar y cotejar el trabajo de Saceri y conservar un duplicado de dichos libros. Uno de estos se denomina Cartulari, escrito en pergamino, data de 1340 y se conserva en el archivo del estado de Génova. Un nuevo avance contable se enmarca entre los años 1366 y 1400, donde los libros de Francesco Datini muestran la imagen de una contabilidad por partida doble que involucra, por primera vez, cuentas patrimoniales propiamente dichas, conservándose tales antecedentes en Francia.
Se considera como pionero en el estudio de la partida doble a Benedetto Courtly Rangeo, nacido en Dalmacia, autor de la Mercatura et Mercante Perfetto, obra que terminó de escribir el 25 de agosto de 1458 y publicada en 1573. Se conserva un ejemplar en la biblioteca de Marciana, Venecia. En dicho libro, el capítulo destinado a la contabilidad en forma explícita establece la identidad de la partida doble. Además señala el uso de 3 libros: cuaderno mayor, giornale, diario y memoriable, borrador, incluyendo un libro copiador de cartas y la imperiosa necesidad de enseñar contabilidad. Sin lugar a duda, el más grande autor de su época fue Fray Lucas de Paciolo, nacido en el burgo de San Pedro Sepulcro Trascasa, el año 1445. Ingresó joven al monasterio de San Francisco de Asís, se especializó en teología y matemáticas, fue incansable viajero enseñando sus especialidades en varias universidades de Roma. Se dice que vivió en Milán con Leonardo da Vinci y debido a la invasión francesa se trasladaron a Florencia, donde fue secretario del cardenal de dicha diócesis. En 1494 publica su tratado titulado Summa de Aritmetica en Geometria Proportioni et Proportionalita, dividido en 2 partes, la primera en aritmética y álgebra y la segunda en geometría. Esta última subdividida en 8 secciones, siendo la última de estas el Distinctio Nona Tactus 11, titulado Trattato de Computi e Dei Scripturae, que incluye 36 capítulos. Consideró que la contabilidad en su aplicación requiere conocimiento matemático. Pasados los años, en 1509 realiza una nueva impresión de su tratado, pero solo el Tactus 11, donde no únicamente se refiere al sistema de registración por partida doble basado en el axioma no hay deudor sin acreedor, sino también a las prácticas comerciales concernientes a sociedades, ventas, intereses, letras de cambio, etc. Con gran detalle impresa en el aspecto contable, explicando el inventario como una lista de activos y pasivos preparado por el propietario de la empresa antes de que comience a operar. Habla del Memoriale, un libro donde anotan las transacciones en orden cronológico y detalladamente. Explica del Giornale a través de exposición sumaria al respecto. Toda operación será registrada por sus efectos de crédito y débito. Toda transacción de moneda extranjera será convertida a moneda veneciana. Describe el cuaderno, denominación que recibe el libro mayor. El expansionismo mercantilista se encargó de exportar al nuevo continente la contabilidad por partida doble. Sin embargo, en América precolombina, la contabilidad era una actividad usual entre los pobladores. Es a partir del siglo XVII que surgen los centros mercantiles, profesionales independientes, con funciones orientadas primordialmente a vigilar y revisar la veracidad de la información contable. A partir del siglo XIX, la contabilidad encara trascendentales modificaciones debido al nacimiento de especulaciones sobre la naturaleza de las cuentas, sustituyendo de esta manera y dando lugar a crear escuelas, entre las que podemos mencionar la personalista, del valor, la abstracta, la jurídica y la positivista. Además, se inicia el estudio de principios de contabilidad, tendientes a solucionar problemas relacionados con precios y la unidad de medida de valor, apareciendo conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones, reservas, fondos, etc. El sistema de enseñanza académico se racionaliza haciéndose más accesible y acorde a los requerimientos y avance tecnológico. Además, se origina el diario mayor único, el sistema centralizador, la mecanización y la electrónica contable, incluyéndose nuevas técnicas relacionadas a los costos de producción. Las crecientes atribuciones estatales enmarcan cada vez los requisitos jurídico-contable, así como el desarrollo del servicio profesional. Como ingenieros, debemos estar dispuestos a innovar, resolver problemas, afrontar situaciones donde el tiempo siempre hace falta y el dinero es factor con mayor importancia a tomar en cuenta. Con esto, se debe saber las limitaciones físicas, técnicas y las futuras modificaciones o adiciones. Por ello, siempre se piensa en soluciones tecnológicas para satisfacer las necesidades que nuestro cliente desee. La ingeniería en sistemas crea, diseña y analiza sistemas, para que de esta manera una organización pueda usar el dinero que posee de la manera más óptima posible.
Con esto toma mucha importancia el uso del dinero o capital de la empresa, analizando si es posible implementarse un sistema sin pérdida monetaria a largo plazo. En esta parte entra la contabilidad, que nos ayuda a hacer un análisis del mercado en el cual se está trabajando. La contabilidad nos aporta información para el proceso de toma de decisiones, informando los estados de cuenta o situación que se encuentra una empresa. Asimismo, los ingenieros en sistemas ayudan a cualquier institución pueda tener acceso a la tecnología y optimizar su ámbito laboral.